Como contextualización de este proyecto, veremos la delimitación del objeto de estudio. Su delimitación geográfica se centra en el centro histórico de Usaquén, ubicado en la ciudad de Bogotá. Su delimitación temporal es básicamente la comparación entre la época colonial y la actualidad. Y finalmente su delimitación conceptual es analizar cómo el nuevo uso de estas casas coloniales permite considerar a unas más coloniales que otras. En este sentido, nuestro objeto de estudio son 8 casas coloniales dentro del centro histórico de Usaquén. En este caso son las casas que visitamos y que pueden ver ahí en pantalla. La aproximación objetiva, que es básicamente nuestra metodología, consta de 2 partes. La parte descriptiva consta de dirigirse hacia Usaquén para realizar las observaciones y describir las zonas a estudiar, y en este caso llevar a cabo la toma de fotografías específicas de los elementos coloniales. Por su parte, la analítica se realiza luego de la anterior, y en esta hacemos la comparación de los elementos actuales de los objetos de estudio con la bibliografía encontrada a continuación. En este caso, nuestra investigación bibliográfica se centró en solamente una pregunta, la cual es ¿qué caracterizaba a una casa colonial? Entonces, como podemos ver, nuestra investigación arrojó varias características como lo son la moldadura de los marcos de las puertas, los pisos terracotas y cargaderos en las ventanas y puertas, que podían ser de hasta 3 plantas y tener gran vegetación, incluso tener nichos altos en las puertas y ventanas, rejas de hierro en las ventanas, llegaban a estar localizadas en calles estrechas. En el interior de la casa se encontraban el zaguán y la directriz acobada y muchas más características. Esta descripción subjetiva la realizamos previo a hacer toda la investigación y las visitas a las casas, por lo cual pueden ver que considerábamos en ese entonces que eran el objeto de estudio que mejor conservaba los aspectos coloniales. Ahora bien, el tema central de este caso de estudio se centra en esta pregunta central, que dice así: teniendo en cuenta los cambios interiores y exteriores de las edificaciones de estudio, ¿pueden seguir considerándose como arquitectura colonial? Y con base en esto llegamos a la primera hipótesis, que es: a pesar de que las edificaciones de estudio han enfrentado diversos cambios, tanto interiores como exteriores, con la intención de ser transformados en establecimientos de comercio, aún pueden considerarse como parte de la arquitectura colonial. Y en este sentido pudimos dar respuesta a otras preguntas complementarias como son las que pueden ver acá en pantalla, que básicamente preguntan para qué se utilizan actualmente y cómo han cambiado. En este sentido decidimos dar respuesta a la pregunta central, no diciendo si sí o si no, es decir, si todavía son coloniales o no, sino haciendo una clasificación entre estas 8 casas que visitamos, entre la menos colonial y la más colonial, así como pueden verlo acá en pantalla. Entonces, a partir de este momento vamos a analizar todas las casas que visitamos por medio de videos y fotografías que realizamos durante las visitas. Como se puede observar, esta casa solamente conserva el color blanco característico colonial en la fachada, ya que las paredes del interior fueron cambiadas por un tipo de ladrillo color claro. En cuanto a los nichos de tipo grande, se puede ver que ni en la puerta principal ni en las ventanas de la segunda planta estos persisten, de modo que ahora son de tipo cuadrado y no son muy amplios. A pesar de que se puede ver que se le agregó una tercera planta a la casa de vidrio, en el techo original aún están las tejas de tipo españolas como las llaman ahora. Las molduras de las puertas también debieron ser retiradas de igual forma, ya que la puerta de entrada no cuenta con una, al igual que tampoco cuenta con las rejas en las ventanas encontradas en la segunda planta de la casa. En cuanto al piso de este fue remodelado, ya que cuenta con baldosas brillantes a diferencia del piso terracota colonial, y de igual forma los cargadores en las ventanas y las puertas no se ven en la construcción actual. Al hablar del interior de la casa no se puede ver ningún zaguán, por lo que podría decirse que este restaurante fue parte de la división de una vivienda más grande. Se puede ver que lo modificado anteriormente fue para darle una estética más de negocio que vivienda a este espacio, ya que cuenta con varias lámparas de luz artificial y una puerta grande, al igual que un piso más moderno y una planta extra. El restaurante Casa Vieja conserva el color blanco y sobrio colonial a lo largo de toda su fachada, al igual que su interior y en el techo de la misma. Tiene una decoración simple y nada ha sido agregado. En cuanto a los nichos de la casa, puede verse que estos se han conservado tanto en la puerta que se encuentra en el exterior de la misma como en la puerta para ingresar al restaurante. Por otro lado, en cuanto a las ventanas, estos arcos no están allí, por lo que se podría llegar a pensar que fueron modificados. A lo largo del todo el techo se evidencia que las tejas de tipo colonial fueron igualmente conservadas, ya que son del color ladrillo característico español.
También puede verse que fueron conservadas las molduras de las dos ventanas del exterior de la casa, pero que éstas no se encuentran en las puertas. Las rejas características de hierro de las viviendas se encuentran aún en las ventanas del exterior. Tanto en el interior como en el exterior de la casa se puede ver que se conserva sin modificar el piso color terracota. Solo dentro del restaurante hay algunas baldosas nuevas con arabescos. Finalmente, en cuanto a los cargaderos, estos solo pueden verse en la parte inferior de las ventanas de la fachada, ya que las ventanas del interior de la casa no poseen, al igual que las moldaduras, ya que son completamente cuadradas. Podemos observar que en Milano se ha puesto en uso de diferentes maneras los espacios originales de dicha construcción. En primer lugar, vemos cómo se hace uso del espacio donde antes se encontraba el patio de la casa. Adicionalmente, podemos ver el cambio drástico que se ha dado a la casa en el fondo de esta misma, donde se supone debieron haberse encontrado las habitaciones de los residentes. Podemos ver que las fachadas se han mantenido en cuanto a los parámetros coloniales correctos. Pero, a pesar de que se mantuvo parte del piso de piedra que tenía el patio de dicha casa, se ha visto bastante reducido el espacio por una zona de restaurante e interacción social. Internamente podemos ver que la estructura se mantiene, pero el uso de los espacios hace que ésta se pierda, debido a que hay paredes que se removieron y partes del techo que se cambiaron, para así poder obtener más iluminación. La fachada de Milano se mantuvo para no perder la magia del sector. Los pisos de piedra en la parte externa le dan un toque más hogareño. Y por último podemos ver que se intentó mantener la misma arquitectura con la remodelación para que no se viera incoherente esta estructura. En cuanto a la estación de policía, la estructura no cuenta con cambios radicales perceptibles al ojo cotidiano, y en cuanto a su uso podemos ver que sigue siendo de carácter gubernamental. Se encuentra ubicado en un costado de la plaza y cruzando se encuentra la iglesia. En dicho edificio solo se hizo remodelaciones de techos. Estos cambios fueron con el único fin de poder colocar luces en los pasillos, oficinas y exteriores. La estructura de la estación de policía se mantuvo casi que en su totalidad. Adicionalmente, pudimos observar que sigue funcionando una entidad gubernamental, para la cual se ve que se construyó este edificio. Es decir, que el propósito de esta construcción ha perdurado al pasar del tiempo junto con su arquitectura. En cuanto a la tienda de café Starbucks, podemos ver que esta construcción cuenta con una arquitectura bastante antigua y agradable, usando sus colores significativos como lo son el verde y el marrón. Actualmente se usa como tienda de café ubicada centralmente en la plaza de Usaquén. La construcción mantiene exteriormente su arquitectura colonial, pero en el interior se ve una completa remodelación con el fin de lograr cumplir su objetivo, el vender café y productos alimenticios. Podemos observar que la tienda sigue contando con características especiales de la época, tales como son las puertas, ventanas, fachadas, carpas y rejas. Por otro lugar, podemos observar que internamente, a pesar de que tuvieron una remodelación casi que completa, se sigue manteniendo esa aura colonial que hace mágico este sector. Cachivaches es una de las tiendas con mejor arquitectura colonial que pudimos haber encontrado alrededor de la zona. Externamente sigue contando con su fachada característica de la época, ventanales grandes, cornisas salidas y puertas bastante llamativas. Internamente podemos observar que el piso sigue siendo original de la época. Los tejados muestran la arquitectura interna de esa época. Cuenta con unos ventanales en forma piramidal en el techo. Cuenta con un altillo que anteriormente se usaba para guardar las cosas. Y es bastante amplia. En la zona de los patios de ropa y los patios abiertos de la casa se hicieron remodelaciones
convirtiéndolo en un espacio cerrado con techo, pero sigue manteniendo mucha de su estructura original. Adicional a esto cuenta con sótano, que actualmente se usa pues para almacenar más productos de cachivaches, pero sigue manteniendo esa estructura colonial amplia con partes de techo alto y también con partes que cuentan con piedra destapada. Al instante se puede ver que el color de la fachada del restaurante fue alterado, ya que este es de color café oscuro a diferencia del blanco colonial. También el tipo de pared del interior de la casa fue modificado, de un simple color blanco a unos ladrillos color claro. Ni las ventanas ni la puerta principal de entrada cuentan con los nichos arqueados, ya que las dos ventanas del exterior y la puerta son cuadradas con detalles blancos. En cuanto a las tejas del techo, el restaurante no las modificó, ya que estas se encuentran allí a lo largo de toda la casa. La puerta no cuenta con las molduras coloniales ni con los cargaderos característicos, al igual que tampoco lo tienen las ventanas. Por otro lado, en cuanto a las rejas, estas sí se conservan en ambas ventanas, aunque su color fue modificado a blanco, y tanto en el interior como en el exterior del restaurante pueden verse el piso color terracota colonial que permanece. En cuanto al interior, se puede decir que se conservó el zaguán de la casa, ya que todo el restaurante puede verse desde la terraza, si así puede llamarse, que también cuenta con la vegetación mencionada en las características coloniales. Muchos de los elementos originales fueron modificados en esta casa, pero se puede ver que aún quedan rastros de algunos de estos en el restaurante. Al observar la fotografía de esta cervecería, puede verse que el color blanco se conservó parcialmente en la fachada, ya que en la parte inferior de la casa se puede ver que fue pintada de color negro y que en el interior lo blanco de las paredes fue cambiado por ladrillos, pero que el techo sigue siendo el original. Los nichos de las puertas y de las ventanas, al igual que las molduras y los colgaderos, fueron removidos de la vivienda original, ya que estas ahora son totalmente cuadradas y sin ningún tipo de decoración adicional. Como puede verse, las tejas coloniales de color ladrillo aún se conservan en el techo de la cervecería, pero a diferencia de esto, el piso del interior fue modificado por un tipo de baldosa clara, ya que no está el color terracota original. También puede observarse que los barrotes de hierro de las ventanas tampoco permanecen y que en el interior se puede ver que no es un espacio amplio, es fragmentado y que no hay ningún tipo de zaguán, por lo que esta casa debió haber sido parte de una división. Es una sola planta y no hay vegetación ni en el interior ni en el exterior de la casa, por lo que al entrar se ve mucho más moderna que la fachada y tiene características bastante recientes y para nada coloniales, a salvo el techo y su estructura externa. Hoy en día funciona totalmente como un bar, por lo que las paredes también tienen asientos acolchados y se perdió la claridad que debía tener esta casa. Como resultado del análisis anterior, presentamos la siguiente clasificación que va desde las casas menos coloniales hasta las más coloniales. Entonces, en el octavo lugar presentamos el restaurante Criollos, debido a que solamente conserva las paredes de color blanco y se ve una clara división de una vivienda que era mucho más grande. En séptimo lugar, la cervecería, solamente conserva el color blanco preservado parcialmente en la fachada exterior y se conservan las tejas coloniales. En sexto lugar, Starbucks, mantiene las rejas de las ventanas y la totalidad de la casa. Aún así, se percibe que aquel ambiente colonial que permitía desplazarse por grandes espacios y la entrada de la luz por las ventanas lo hace un poco más colonial que las anteriores. En el quinto lugar, la casa de Crepes solamente conserva el techo interior, lo cual es original y ha sido cuidado perfectamente y mantenido en buen estado, al igual que la vegetación alrededor del restaurante. Además, todavía se aprecia el zaguán de la casa y un patio central. En cuarto lugar, Milano mantiene la fachada, las rejas en las ventanas exteriores e incluso los pisos de diversas paredes en piedras propias de la arquitectura colonial. Asimismo, todavía conserva el interior de la casa con su patio, aunque en este momento está siendo remodelado. En tercer lugar, la estación de policía continúa con las rejas, barrotes, tejas, columnas y ventanas de la colonia, así como un patio central caracterizado por su vegetación y vista a las habitaciones. En segundo lugar, Cachivaches conserva las ventanas, la puerta colonial, al igual que el piso original, piedras en las paredes, techos altos al interior de la casa e incluso
conserva el altillo que usaban años atrás. Por último, la casa más colonial de estas 8 analizadas es Casa Vieja, debido a que es la casa que más elementos coloniales conserva. Su fachada blanca, ventanas con rejas, techo de teja, piso original, puertas con acabados cóncavos e incluso la vegetación y espacio del hoy restaurante permite considerar a esta casa como la más colonial de las 8. A partir del análisis de los distintos elementos pertenecientes a la arquitectura colonial que fueron aplicados a las 8 casas del barrio de Usaquén, podemos afirmar que, aunque varias de estas han pasado por un sinnúmero de remodelaciones y han perdido varios detalles que eran parte de la construcción original, en su mayoría estas siguen siendo parte del modelo arquitectónico de la colonia española, ya que conservan una cantidad de elementos que las hacen ser coloniales hoy en día, a pesar de que su uso haya sido también alterado. La esencia de las viviendas no se pierde en su totalidad, y por esta razón es que siguen siendo un punto de visita turístico junto con la localidad de Usaquén para apreciar, así sea a una pequeña escala, lo que fue la colonia en su tiempo.